Hola a todos y bienvenidos una vez a su canal favorito de chismes de celebridades. Hoy tenemos un salseo que encendiendo las redes sociales y que seguramente los va a dejar con la boca abierta. Si son tan fanáticos de las novelas turcas como nosotros, y especialmente si suspiraron con cada escena de Senu con diéresis al cap, entonces prepárense porque el vídeo de hoy es para ustedes. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, la pareja que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N y que al parecer, podrá estar dándose una segunda oportunidad. Su asu como lo oyen. Después copyright S de una separación superíndice 3N que dejó superíndice 3 a muchos con el corazo superíndice 3N roto, los rumores de un posible reencuentro secreto entre Kerem y Hande NMUS fuertes que nunca. Y no se trata de simples especulaciones. Hoy vamos a analizar todas las pistas, los indicios y las teorías que circulando en las redes sociales para ver si realmente hay fuego debajo de tanto humo. Pero antes de sumergirnos de lleno en este chisme jugoso, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán en las últimas noticias, los mejores chismes y todos los detalles sobre sus celebridades favoritas. Además, al suscribirse activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora subamos a lo que nos compete. Como muchos de ustedes saben, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas queridas del mundo del espectáculo gracias a su química innegable en Senu con diéresis al cap. Su romance traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una realidad que llenó superíndice 3 de alegría a sus fans. Cada foto, cada aparición superíndice 3N pública, cada interacción superíndice 3N en redes sociales era celebrada como un gol en el mundial. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. La noticia de su separación superíndice 3N fue un baldazo de agua fría para todos. Los motivos nunca quedaron del todo claros, pero se habló superíndice 3 de diferencias irreconciliables, agendas apretadas y presión superíndice 3N medio ultica. Lo cierto es que de un día para otro Kerem y Hande dejaron de aparecer juntos y sus interacciones en redes sociales se redujeron drásticamente. Muchos pensamos que era el final definitivo de una historia de amor que nos había ilusionado a todos. Pero parece que el destino tenía otros planes. En las últimas semanas han surgido una serie de pistas que apuntan a un posible reencuentro entre Kerem y Hande. La primera más menos al de alarma fue una serie de likes sospechosos en Instagram. Ambos comenzaron a darle me gusta a publicaciones de amigos en común, publicaciones que curiosamente, tenían que ver con lugares que ambos frecuentaban. Algunos fans observadores incluso notaron que Kerem y Hande estaban siguiendo cuentas de restaurantes y hoteles en la misma ciudad. Pero eso no es todo. Los rumores se intensificaron cuando una fuente cercana a la pareja reveló superíndice 3 a un medio turco que Kerem y Hande han sido vistos juntos en secreto en un café copyright de Estambul. Según esta fuente, la pareja se mostraba muy unida y cariu más menos osa, como si nunca se hubieran separado. Por supuesto, esta información superíndice 3N no ha sido confirmada ni desmentida por ninguno de los dos, pero ha sido suficiente para encender la llama de la esperanza entre sus fans. Y hablando de fans, las redes sociales han explotado con teorías y especulaciones sobre el posible reencuentro de Kerem y Hande. Los hashtags #Kerem Hande de vuelta y #Hande Kerem reencuentro se han convertido en tendencia mundial, y los fans han estado analizando cada detalle de sus publicaciones en busca de pistas. Algunos incluso han encontrado similitudes en sus mensajes y en los lugares que han visitado recientemente. Por ejemplo, hace unos días Hande publicó superíndice 3 una foto en Instagram en la que aparecía con una taza de café copyright. Hasta todo normal, pero lo curioso es que el fondo de la foto parecía ser el mismo café copyright donde supuestamente ha sido vista con Kerem. Además, algunos fans notaron que la taza de café copyright era muy similar a una que Kerem había usado en una de sus historias de Instagram. ¿Coincidencia? Puede ser, pero para muchos es una prueba irrefutable de que algo estuvo pasando entre ellos. Otra pista que ha llamado la atención superíndice 3N es el hecho de que Kerem y Hande han estado evitando responder preguntas sobre su relación superíndice 3N en las últimas entrevistas. Cuando se les pregunta directamente si juntos o no, ambos se limitan a sonreír y a decir que prefieren mantener su vida privada alejada de los reflectores. Esta actitud evasiva ha sido interpretada por muchos como una señal más menos al de que efectivamente hay algo que ocultando.
Por supuesto, es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones. Hasta que Kerem y Ande no hagan una declaración superíndice 3N oficial, no podemos confirmar ni negar que esto N juntos. Sin embargo, la cantidad de pistas y evidencias que han surgido en las últimas semanas es demasiado grande como para ignorarla. Y es que, seamos honestos, a todos nos gustaría ver a Kerem y Ande juntos de nuevo. Su química es innegable y su historia de amor nos ha robado el corazón superíndice 3N a muchos. Ademur ese despu copyright ese de todo lo que han pasado, será bonito verlos darse una segunda oportunidad. Pero independientemente de lo que pase, lo importante es respetar su decisión superíndice 3N y apoyarles en lo que hagan. Si deciden volver a estar juntos, estaremos felices por ellos. Y si deciden seguir caminos separados, también copyright N lo entenderemos y les desearemos lo mejor. Ahora bien, después copyright ese de analizar todas estas pistas y rumores, ¿ustedes copyright creen? ¿Creen que Kerem y Ande se esto, N dando una segunda oportunidad? ¿O piensan que todo esto es solo una ilusión superíndice 3N de sus fans? Du copyright lleno sus comentarios abajo y duganos copyright opinan al respecto. Nos encanta leer sus teorías y conocer sus puntos de vista. En resumen, en este vídeo hemos explorado los rumores y especulaciones que rodean el posible reencuentro secreto entre Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel. Analizamos las pistas, los likes sospechosos, las declaraciones de fuentes cercanas y las teorías de los fans para tratar de determinar si realmente hay fuego debajo de tanto humo. Aunque no podemos confirmar nada hasta que la pareja haga una declaración superíndice 3N oficial, la cantidad de evidencias que han surgido en las últimas semanas es demasiado grande como para ignorarla. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como nosotros analizando este chisme jugoso. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios abajo con sus opiniones y teorías sobre el posible reencuentro de Kerem y Ande. Nos encanta leer lo que piensan. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si les gustó Superíndice 3, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden, sigan sintonizando nuestro canal para estar al día con las últimas noticias y chismes de sus celebridades favoritas. Hasta la Superíndice 3 Sima. Pero espérense un momentito. Que aún no hemos terminado de desempolvar este chisme. Porque, damas y caballeros, la cosa se pone aún más interesante. A ver, pongámonos un poquito más detectivescos. Vamos a hurgar en el pasado, a analizar el presente y a fantasear con el futuro. ¿Por qué quiénes somos nosotros sin un buen análisis exhaustivo de la vida amorosa de nuestras estrellas favoritas? Recordemos un poco cómo fue su romance. ¡Ay, qué tiempos aquellos! La química que desprendían en Senú Condieres y Salcapm era simplemente electrizante. Era palpable, real. Tanto que no pudimos evitar pensar, esto va a pasar en la vida real. Y pasó. Confirmaron su relación y el mundo por un momento pareció un lugar más brillante. Viajes juntos, alfombras rojas donde se comían a besos con la mirada, mensajes llenos de amor en redes sociales. Era el cuento de hadas perfecto, ¿verdad? Pero claro, la vida real no es una novela turca. Las exigencias del trabajo, la distancia, la presión de la prensa. Todo eso, señoras y señores, puede acabar con el más bello de los romances. Y así fue. La ruptura, como ya dijimos, nos dejó a todos con el corazón en un puño. Sin embargo, ahora, con estos rumores de reconciliación, la esperanza renace. Y es que ¿quién no ha soñado con una segunda oportunidad? ¿Quién no ha pensado, después de una ruptura, que tal vez, con el tiempo, las cosas podrían ser diferentes? Pues parece que Kerem y Ande podrían estar dándose esa oportunidad. Volvamos a las pistas. Los likes en Instagram son un clásico, lo sabemos. Pero es que no son likes cualquiera. Son likes a publicaciones de amigos en común, a fotos en lugares que ambos frecuentan, a mensajes que, leídos entre líneas, parecen tener un significado oculto. Es como si estuvieran dejando miguitas de pan para que nosotros, los fans detectives, las sigamos y lleguemos a la conclusión inevitable: están juntos otra vez. Y la historia del café en Estambul. ¡Madre mía!
Esa fuente anónima, que dice haberlos visto acaramelados como si nunca se hubieran separado, es como el santo grial de los chismosos. No sabemos si es verdad, pero queremos creer que lo es. Necesitamos creer que lo es. Pero lo que realmente me llama la atención es su silencio. El hecho de que eviten responder directamente a las preguntas sobre sus relaciones, para mí, la prueba más contundente de que algo se cuece. Si no hubiera nada, ¿no sería más fácil negarlo rotundamente y seguir adelante? Pero no. Ellos optan por el silencio, por la sonrisa enigmática, por el prefiero no hablar de mi vida privada. Y eso, amigos míos, grita aquí hay tomate a los cuatro vientos. Analicemos también sus carreras profesionales. Desde su ruptura ambos han seguido caminos separados, consolidando sus trayectorias y explorando nuevas oportunidades. Kerem con su ambición de conquistar Hollywood y Ande convertida en un ícono de estilo y belleza, trabajando en nuevos proyectos televisivos. Quizás esta distancia, este tiempo separados, les ha servido para crecer individualmente y para darse cuenta de lo que realmente valoran. Quizás después de todo este tiempo, se han dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Que la química que los unió en Senú con diéresis al Capm es algo único e irrepetible. Que a pesar de las dificultades, el amor que sienten el uno por el otro es más fuerte que cualquier obstáculo. ¿Y es que se imaginan lo que sería verlos juntos de nuevo? Las redes sociales explotarían. Las revistas del corazón se venderían como pan caliente. Los fans de todo el mundo celebrarían como si hubieran ganado la lotería. Sería, sin duda, el regreso del año. Pero seamos realistas. También existe la posibilidad de que todo esto sea una ilusión. Que los likes sospechosos sean solo eso, likes. Que la fuente anónima del café sea un invento. Que su silencio sea simplemente una forma de proteger su intimidad. Es por eso que debemos ser cautelosos. No podemos dejarnos llevar por la emoción y empezar a hacer planes de boda antes de tiempo. Debemos esperar a que ellos hagan una declaración oficial. Debemos respetar su decisión, sea cual sea. Si deciden volver a estar juntos, genial. Celebraremos con ellos y les desearemos toda la felicidad del mundo. Pero si deciden seguir caminos separados, también debemos entenderlo y apoyarles. Porque al fin y al cabo son personas como nosotros, con sus propios sentimientos, sus propias decisiones y sus propios caminos. Lo que sí podemos hacer, mientras esperamos la confirmación, es seguir analizando las pistas, seguir especulando y seguir soñando con la posibilidad de que el amor triunfe. Porque, ¿qué sería de nosotros sin la esperanza? Así que, queridos amigos, la pregunta sigue abierta, ¿Kerem y Ande se están dando una segunda oportunidad? La respuesta solo el tiempo la dirán. Pero mientras tanto nosotros seguiremos aquí, con nuestros oídos bien abiertos y nuestros ojos bien atentos, esperando el próximo capítulo de esta apasionante historia. No se despeguen de nuestro canal. Porque les prometo que en cuanto tengamos novedades serán los primeros en saberlo. Y ahora sí, hasta la próxima. No olviden suscribirse y darle like si les gustó este chisme jugoso. Ciao.